El hombre que arrastró a Europa al mayor conflicto del siglo XX provocó la muerte de decenas de millones y dejó cicatrices aún visibles en la historia. Desapareció del escenario público en los días finales de abril de 1945. Durante años los archivos oficiales sostuvieron una única versión. Adolf Hitler murió en el búnker de la Cancillería en ese momento final de la guerra. Así fue difundido por los mandos aliados y asumido por la mayoría de los historiadores. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron otras hipótesis basadas en documentos, testimonios y omisiones nunca resueltas. En distintas partes del mundo, agentes, periodistas y testigos registraron datos ignorados durante décadas. ¿Qué ocurrió en realidad con el dictador que Europa nunca volvió a ver tras la caída de Berlín? El origen silenciado, secretos de familia y un baúl perdido. En 1971, un agente especial del FBI se dirigió a una vivienda del Bronx con la tarea de interrogar a una anciana irlandesa que aseguraba ser cuñada de Adolf Hitler. Brigitte Hitler, nacida en Irlanda, estaba casada con Alois, hermanastro del dictador. Vivía desde hacía años en Estados Unidos y, tras el auge del nombre Hitler en las noticias, su historia atrajo la atención de las autoridades. En ese interrogatorio inicial, la mujer ofreció detalles precisos sobre la familia política que había conocido de cerca, exponiendo un panorama más complejo y oscuro que el difundido en los relatos oficiales. El agente tomó nota de cada afirmación, entre ellas las sospechas sobre la ascendencia de Adolf y los secretos familiares que rodeaban su identidad. En años posteriores, esa declaración fue complementada por otros informes. Uno de los más relevantes fue el del OSS, la agencia de inteligencia estadounidense durante la guerra, que elaboró un perfil psicológico y familiar de Hitler. El documento señalaba incoherencias en las versiones oficiales sobre sus orígenes y mencionaba rumores persistentes que sugerían irregularidades en la línea paterna. Paralelamente, la propia Brigitte redactó un manuscrito donde reconstruía la vida cotidiana con Alois, describiendo su carácter autoritario, su alcoholismo y la forma en que hablaba del joven Adolf. La figura del futuro dictador aparecía envuelta en una atmósfera de contradicciones, donde la aparente rigidez familiar se mezclaba con silencios incómodos y cambios abruptos de residencia que parecían evitar miradas ajenas. Las dudas sobre la identidad de Adolf se remontaban incluso a generaciones anteriores. Una de las piezas clave para entender ese entorno fue el informe encargado por J. Edgar Hoover, entonces director del FBI. En dicho texto se analizaban los apellidos asociados a Hitler, incluyendo el hecho de que su padre, Alois, había sido registrado inicialmente como Schicklgruber. Esa modificación, aparentemente simple, levantó sospechas sobre los motivos que la originaron. El cambio no fue fruto del azar, sino resultado de un proceso legal con motivaciones aún debatidas. En ese contexto, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Alois hubiese sido hijo ilegítimo y que la corrección del apellido buscara reforzar una apariencia de legitimidad familiar que no se sostenía con claridad documental. Los autores del informe observaron que, en distintos documentos, el nombre Hitler aparecía vinculado a otros miembros de la familia que residían en lugares dispares y que mantenían relaciones tensas entre sí. Esta dispersión y fragmentación familiar no era común en otras biografías del periodo. La distancia emocional entre los parientes se reflejaba también en las cartas recopiladas por el OSS, donde se evidenciaban omisiones deliberadas y versiones contradictorias de los mismos hechos. Alois, figura central en esa red de silencios, parecía haber construido un relato personal que excluía elementos incómodos y reformulaba su propia historia familiar para encajar con su ascenso social dentro del funcionariado austrohúngaro. La infancia de Adolf transcurrió en un ambiente donde el secreto no era una excepción, sino una norma silenciosa. El niño creció con una imagen ambigua de su padre, marcada por la autoridad rígida y la ausencia de gestos afectivos. Brigitte recordaba escenas en las que el joven Adolf observaba en silencio, absorbido por sus propios pensamientos, mientras el ambiente doméstico se enrarecía por discusiones y episodios de violencia verbal. Las mudanzas frecuentes, los cambios de escuela y la escasa interacción con otros familiares alimentaban la idea de que algo debía mantenerse oculto. Las visitas de ciertos parientes eran abruptas y breves, como si temieran que su permanencia prolongada desvelara aspectos incómodos del entorno.
En uno de los episodios mencionados por Bridget, una disputa familiar giró en torno a un baúl que contenía documentos antiguos. Alois insistió en conservarlo bajo llave, impidiendo que nadie accediera a su contenido. La mujer, intrigada por el secretismo, intentó abrirlo durante una ausencia de su esposo, pero no logró su objetivo. Ese baúl, cuya existencia fue confirmada por otros testigos, desapareció poco después de la muerte de Alois, alimentando la sospecha de que contenía información comprometedora sobre sus orígenes. En años posteriores, algunos investigadores intentaron rastrear ese objeto, sin éxito. A medida que la investigación de Gardner avanzaba, emergieron testimonios que reforzaban la idea de una infancia marcada por el ocultamiento. El diario personal de Bridget, conservado en parte por su hijo William, incluía referencias a eventos familiares que habían sido silenciados en la narrativa oficial. La mujer relataba cómo su esposo evitaba cualquier mención al pasado de su familia y cómo reaccionaba con agresividad si alguien se atrevía a preguntar. Adolf, según esas anotaciones, creció entre adultos que hablaban en susurros y evitaban temas relacionados con su linaje. Uno de los aspectos más llamativos de esos documentos era la forma en que se evitaban las fotografías familiares. Bridget señalaba que en su casa apenas había retratos antiguos y que incluso las imágenes de juventud de Alois habían sido retiradas. En su lugar, colgaban certificados y documentos oficiales que proyectaban una imagen ordenada y respetable, alejada de cualquier indicio de irregularidad. Esa ausencia visual era coherente con la tendencia general a borrar rastros incómodos y a reescribir, desde lo cotidiano, una historia que no encajaba con los parámetros sociales del momento. El apellido Hitler, antes de ser adoptado de forma definitiva, atravesó varias variantes. Esa mutación no fue lineal ni casual. Gardner rastreó registros parroquiales, archivos judiciales y partidas de nacimiento que revelaban inconsistencias en las fechas, los nombres y las filiaciones. Algunas actas aparecían corregidas a mano, otras incluían anotaciones marginales que no coincidían con las versiones difundidas por la familia. Ese patrón se repetía en diferentes localidades, lo que sugería un esfuerzo sostenido por consolidar una identidad que ocultara una realidad más incómoda. El autor también entrevistó a descendientes de parientes lejanos que, tras años de silencio, accedieron a compartir fragmentos de su memoria familiar. Entre ellos, una mujer que aseguraba haber oído en su infancia que Alois no era hijo biológico del hombre que aparecía en los registros y que ese secreto era conocido por algunos miembros del clan. Ese testimonio coincidía con rumores recogidos en documentos del OSS, donde se afirmaba que la madre de Alois había trabajado como sirvienta en una casa de familia judía, lo que alimentó posteriores especulaciones sobre la ascendencia semítica del dictador. En paralelo, el autor accedió a un conjunto de cartas donde se discutía la posibilidad de que Alois hubiese recibido dinero a cambio de su silencio sobre ciertos aspectos de su origen. Las misivas, fechadas décadas antes del ascenso de Adolf, mencionaban la entrega de una suma no especificada y estaban firmadas por un hombre identificado solo con iniciales. Aunque no se pudo verificar de manera concluyente su autenticidad, el contenido era coherente con otros indicios que apuntaban a una negociación familiar destinada a preservar las apariencias. Los documentos revisados dejaban entrever un patrón familiar basado en silencios, omisiones y relatos fragmentarios. Desde los primeros años, la vida de Adolf Hitler transcurrió en un entorno donde controlar lo que se decía y lo que se mostraba parecía más importante que explicar lo que realmente había ocurrido. Esa práctica, reforzada por años de contradicciones heredadas, marcó el inicio de una biografía construida entre sombras. El dossier del Kremlin, Stalin y la perspectiva de la duda. En mayo de 1945, las fuerzas soviéticas ya habían tomado el control total de Berlín. Entre los restos humeantes del Reich, un grupo de oficiales del NKVD comenzó una operación secreta. Su objetivo no era solo recuperar documentos ni arrestar oficiales del régimen, sino reunir todas las piezas posibles sobre lo que realmente había ocurrido con Adolf Hitler en los últimos días. Desde los primeros momentos, los agentes recibieron órdenes claras. Cada testimonio debía recogerse de forma meticulosa, sin omitir ningún detalle. Nadie en Moscú estaba dispuesto a cerrar el caso.
Algunos de los detenidos más importantes fueron trasladados inmediatamente a instalaciones controladas por la inteligencia soviética. Heinz Link, quien había servido durante años como asistente personal de Hitler, fue capturado e interrogado extensamente. Lo mismo ocurrió con Otto Gunsche, encargado de la seguridad directa del líder alemán. Ambos ofrecieron descripciones precisas sobre los días finales en la Cancillería. Durante los interrogatorios, los soviéticos hicieron énfasis en conocer los movimientos exactos dentro del búnker, los horarios, los gestos, las frases y cualquier irregularidad. Cada declaración fue registrada, transcrita y archivada para ser revisada posteriormente por altos mandos del servicio secreto. A lo largo de varios meses, los oficiales a cargo del caso identificaron patrones repetitivos en los relatos. Sin embargo, también detectaron contradicciones. Algunos testigos afirmaban haber presenciado el suicidio, mientras que otros aseguraban no haber visto el cuerpo directamente. Esta disparidad no pasó desapercibida. Los investigadores anotaron cada diferencia y elaboraron resúmenes comparativos entre las versiones. En varias ocasiones, los detenidos eran confrontados con las declaraciones de otros prisioneros para verificar la consistencia de sus testimonios. El tono de los interrogatorios era directo y persistente, con preguntas diseñadas para detectar vacíos o posibles engaños. Uno de los puntos críticos en el expediente fue la ausencia de pruebas irrefutables sobre la muerte de Hitler. Aunque algunos testigos mencionaron haber visto un cuerpo envuelto o parcialmente quemado, ninguno pudo verificar con certeza su identidad. Esta falta de confirmación absoluta alimentó la desconfianza dentro del Kremlin, llevando a los analistas a elaborar un informe reservado para Stalin que incluirá no solo los relatos disponibles, sino también las inconsistencias detectadas en ellos. En 1949, 4 años después del colapso del Tercer Reich, se entregó al líder soviético un dossier confidencial. Bajo estrictas medidas de seguridad, el expediente fue preparado exclusivamente para su consulta. En él se incluía una reconstrucción minuciosa de los últimos días del Führer, basada en los interrogatorios realizados en Berlín y posteriormente en territorio soviético. Las declaraciones de Linke y Gunsche ocupaban un lugar central, ya que ambos habían permanecido junto a Hitler hasta el final. También se incorporaron testimonios de otros miembros del círculo cercano, así como información de oficiales soviéticos que participaron en la ocupación de la Cancillería. El documento describía con precisión la rutina diaria dentro del búnker, las reuniones celebradas en los días finales, los movimientos de los presentes y las condiciones físicas y psicológicas del líder alemán. A pesar de la riqueza de detalles, el informe no ofrecía una conclusión definitiva. En lugar de afirmar que Hitler había muerto, el texto presentaba las declaraciones como hipótesis sujetas a verificación. Se subrayaba que, debido a la destrucción parcial de los restos y a la falta de confirmación directa e irrefutable, existía margen para la duda. Esta postura no era casual, reflejaba el interés del régimen soviético en mantener abiertas todas las posibilidades. Stalin leyó el documento con atención. Aunque públicamente no ofreció declaraciones extensas sobre el contenido, es sabido que su desconfianza hacia la versión alemana se incrementó. En varias reuniones internas, expresó que no estaba convencido del suicidio. Consideraba que era posible que Hitler hubiese logrado escapar en medio del caos de los últimos combates. Esta sospecha llevó a nuevas instrucciones dentro del aparato de inteligencia. Se ordenó revisar informes de otros frentes, controlar rumores en distintos países europeos y mantenerse alerta ante cualquier indicio relacionado con el paradero del líder nazi. El expediente también incluía esquemas detallados del búnker, listas de los presentes durante las jornadas finales y mapas con rutas de acceso y salida. Cada elemento fue acompañado por comentarios técnicos elaborados por los analistas soviéticos. En muchos casos se señalaban zonas grises o eventos sin testigos claros. Esta forma de presentación contribuía a reforzar la incertidumbre. Más allá de las pruebas físicas halladas en la Cancillería, los soviéticos insistían en que ninguna podía considerarse concluyente sin respaldo directo. Incluso las declaraciones, que parecían sólidas, eran acompañadas por advertencias sobre su posible fragilidad. Durante los años siguientes, el contenido del informe se mantuvo en secreto. Solo un grupo reducido de oficiales tuvo acceso al documento original.
En paralelo, se realizaron copias clasificadas para uso interno del MGB. Estas versiones fueron utilizadas como referencia en investigaciones posteriores, tanto en la Unión Soviética como en algunos países aliados. La desconfianza inicial no disminuyó con el tiempo. Al contrario, los análisis continuaron durante toda la década. Algunos segmentos del informe fueron actualizados con nuevas declaraciones obtenidas en centros de detención soviéticos. En los anexos del dossier se incluían transcripciones íntegras de los interrogatorios clave. Las preguntas estaban redactadas de manera uniforme y las respuestas eran literales. En varios casos, los detenidos ofrecían detalles inesperados que llamaron la atención de los analistas. Por ejemplo, las diferencias en la manera en que cada uno describía el momento exacto del supuesto suicidio o la incineración posterior. La falta de sincronía entre los relatos fortalecía la tesis de que la información era incompleta. El comité encargado de la redacción subrayó que ante la imposibilidad de verificar científicamente lo ocurrido, era necesario considerar otras posibilidades. A partir de 1950, los informes derivados del expediente comenzaron a circular entre otras divisiones del aparato soviético. Aunque su uso seguía siendo limitado, algunos fragmentos fueron compartidos con servicios de contrainteligencia. En ese momento, la prioridad era vigilar cualquier intento de reaparición del líder alemán bajo una identidad falsa. Se emitieron órdenes para investigar en embajadas, consulados y zonas bajo vigilancia soviética en el extranjero. El informe original, sin embargo, permaneció bajo custodia directa del Kremlin, considerado una pieza clave de la documentación sobre la guerra. La existencia del documento generó especulaciones incluso dentro del entorno soviético. Algunos oficiales del MGB que no habían tenido acceso directo al expediente comenzaron a formular hipótesis basadas en fragmentos parciales. Esta circulación incompleta dio lugar a rumores y versiones alternativas sobre lo sucedido en abril de 1945. Sin embargo, ninguna de ellas fue oficializada. El expediente, tal como fue entregado a Stalin, seguía siendo el único compendio validado por la cúpula soviética. Cualquier contradicción debía resolverse comparando los testimonios originales con las observaciones del informe. Las conclusiones finales del dossier evitaban afirmar hechos categóricos. En lugar de declarar que Hitler había muerto en el búnker, se indicaba que los testimonios apuntaban a esa posibilidad, aunque sin respaldo concluyente. Esta ambigüedad fue interpretada por muchos como una señal clara de que el Kremlin mantenía abiertas otras líneas de investigación. La decisión de no cerrar el caso respondía a una lógica de vigilancia permanente. Para Stalin y su entorno, cualquier certeza debía construirse sobre pruebas irrefutables. Hasta que eso no ocurriera, el informe serviría como base para mantener la hipótesis de que el líder nazi no había sido eliminado del todo. El cuerpo equivocado. La confusión forense en Berlín. En la primavera de 1945, cuando el ejército soviético entró en Berlín, uno de sus principales objetivos era descubrir qué había pasado exactamente con Adolf Hitler. La versión oficial sostenía que se había quitado la vida dentro del búnker, pero los investigadores soviéticos que llegaron a la Cancillería se encontraron con un panorama confuso y lleno de contradicciones. Entre los escombros aparecieron cuerpos calcinados, restos sin identificar y testimonios contradictorios que pronto sembraron dudas profundas. Aquellos primeros días fueron fundamentales para entender cómo se construyó la versión que más tarde sería aceptada como verdadera, aunque desde el principio había fisuras que resultaban difíciles de ignorar. El 2 de mayo, mientras algunos soldados avanzaban entre los restos humeantes, un oficial soviético localizó una gran caja metálica. En su interior había restos humanos parcialmente quemados. No se hizo ningún análisis inmediato ni se preservaron muestras clave. Aquel descubrimiento, lejos de cerrar la investigación, la abrió por completo. Pronto comenzaron a circular rumores entre las tropas y los mandos. ¿Realmente era Hitler uno de los cuerpos hallados? ¿Dónde estaban las pruebas? ¿Y por qué nadie podía confirmar nada con certeza? Unos días después se encontraron nuevos restos, esta vez en un cráter cercano. Los soviéticos extrajeron un cuerpo masculino y otro femenino, ambos carbonizados. Uno de los oficiales del equipo de reconocimiento pensó que podrían corresponder a Hitler y Eva Braun.
Sin embargo, al inspeccionarlos, notaron algo extraño. El cuerpo masculino vestía un uniforme con insignias distintas a las del líder nazi. Tampoco había huellas dentales claras ni fragmentos que permitieran una identificación precisa. A pesar de ello, trasladaron los restos a una localización secreta y comenzaron las evaluaciones forenses, aunque sin metodología sistemática ni documentación adecuada. Los primeros interrogatorios a quienes estuvieron en el búnker aportaron relatos dispares y poco consistentes. Las declaraciones sobre lo ocurrido carecían de precisión suficiente para reconstruir con claridad lo sucedido. Las autoridades soviéticas tomaron nota, pero reconocieron la imposibilidad de establecer un relato único a partir de versiones tan fragmentadas. En medio del desconcierto surgió una nueva pista. Un ayudante del Führer, que había sido detenido por los soviéticos, mencionó que Hitler había dado instrucciones precisas para que su cadáver fuera incinerado hasta quedar irreconocible. También explicó que, antes de su muerte, se había reunido con sus allegados más cercanos y les había ordenado destruir cualquier rastro que pudiera permitir su identificación. Esa declaración parecía explicar la condición de los cuerpos hallados, pero no resolvía la duda más importante. ¿Realmente se trataba de él? Durante los días siguientes, los agentes soviéticos continuaron explorando el búnker y sus alrededores, recuperando diversos objetos óseos. Sin protocolos de recolección claros, muchos de los fragmentos fueron guardados sin identificar su procedencia. Este descuido generó confusión y dificultó posteriores evaluaciones forenses. Aunque algunos restos fueron enviados a Moscú, no existía documentación fiable que los vinculara de forma inequívoca con el dictador. A medida que avanzaban las pesquisas, algunos oficiales soviéticos intentaron reconstruir el historial odontológico de Hitler con base en relatos orales de asistentes y médicos del entorno. Pero los intentos carecían de una fuente médica oficial. Se buscaban coincidencias entre piezas dentales encontradas y testimonios poco detallados, lo que generaba interpretaciones con escaso valor pericial. Esta estrategia, aunque lógica en un entorno de urgencia, reflejaba la precariedad documental con la que se pretendía cerrar un caso de tal magnitud. Entre los objetos encontrados en las cercanías del búnker se recuperó un fragmento óseo que, en ese momento, fue motivo de especulaciones por parte de algunos oficiales. Aunque presentaba una marca sugestiva, carecía de contexto y procedencia verificables. Sin datos suficientes para su evaluación, fue simplemente almacenado sin mayores implicaciones, quedando en el limbo de evidencias mal registradas. Los soviéticos decidieron mantener en secreto los hallazgos. Solo un pequeño grupo del círculo cercano a Stalin tenía acceso a la información. El resto del mundo, y también gran parte del ejército soviético, debía seguir creyendo que el cuerpo de Hitler no se había encontrado. De hecho, el 2 de mayo, la agencia TASS publicó un comunicado en el que sugería que la noticia de la muerte de Hitler podría ser una maniobra para facilitar su huida. Esa afirmación alimentó aún más las sospechas, aunque en realidad reflejaba la falta de pruebas firmes. Poco después, se descubrió otro cuerpo calcinado cerca de la entrada del búnker. Un soldado lo confundió con el líder nazi debido a su parecido físico y al peinado. Sin embargo, el uniforme que vestía no correspondía al de Hitler y al examinarlo con más detenimiento se constató que era un doble utilizado por seguridad en actos públicos. El hallazgo del doble contribuyó al desconcierto general. Si su cuerpo aparecía allí, ¿no era posible que también se hubiera utilizado como señuelo para encubrir la desaparición real? La recolección de pruebas se volvió cada vez más desordenada. Cada nuevo objeto o resto humano que aparecía era atribuido arbitrariamente al caso. Las fotografías no tenían anotaciones ni contexto. Las declaraciones de los testigos se contradecían entre sí. Los encargados de la investigación comenzaban a admitir en privado que era imposible asegurar la identidad de los cuerpos encontrados. Sin embargo, necesitaban una conclusión oficial que pudieran presentar ante Stalin. Para cerrar el expediente, los mandos soviéticos redactaron un informe donde afirmaban que, según los restos dentales y los testimonios recogidos, Hitler había muerto en el búnker y había sido incinerado por sus asistentes. Esa versión fue aceptada, aunque muchos detalles importantes seguían sin aclararse. Se omitieron las dudas sobre el cráneo, las contradicciones en las declaraciones y la falta de pruebas médicas verificables.
Lo esencial era dar por cerrado el caso y afirmar que el enemigo había sido vencido. Con el tiempo, los restos recogidos fueron guardados en instalaciones secretas. Algunos de ellos se perdieron o nunca fueron registrados correctamente. Nadie podía asegurar que las piezas óseas correspondieran al mismo cuerpo. Los investigadores que retomaron el caso años después se encontraron con informes incompletos, pruebas alteradas y lagunas en la cadena de custodia. A pesar de ello, la versión oficial nunca fue modificada. El manejo de los restos hallados en Berlín fue apresurado. Las autoridades actuaron bajo presión y sin tiempo suficiente para implementar procedimientos sistemáticos. Las evidencias reunidas fueron parciales y muchas veces mal documentadas, lo que hizo que el relato oficial se apoyara en elementos poco verificables. Con el paso del tiempo, algunas de esas decisiones iniciales siguieron sin ser revisadas. Operación Serpiente, la teoría de un escape posible de Berlín. Durante los últimos meses de la guerra, mientras la derrota alemana se acercaba con rapidez, algunas operaciones se pusieron en marcha lejos de los focos. En distintos puntos de Europa, ciertos grupos trabajaban con discreción para establecer rutas que no respondían a los movimientos normales de retirada militar. Desde principios de 1945, aviones civiles y de transporte militar realizaron desplazamientos poco registrados. Algunos de estos vuelos siguieron trayectorias atípicas, evitando corredores de combate y aterrizando en bases controladas por elementos afines al régimen. Un hombre que afirmó haber presenciado varios de estos vuelos dio detalles sobre una serie de traslados entre Berlín y una base en Dinamarca. Dijo haber visto salir aeronaves bajo condiciones de máxima seguridad. Según sus palabras, una figura importante del Tercer Reich estuvo involucrada. Aunque su testimonio no fue corroborado de forma oficial, se tuvo en cuenta en algunos informes posteriores. También se reportaron vuelos hacia el norte de Italia, desde zonas aún en manos alemanas, lo que demuestra que se mantuvieron corredores aéreos operativos más tiempo del que se había creído. Dentro del búnker, la situación se volvió más tensa a medida que el cerco soviético se cerraba. Mientras la superficie ardía bajo el bombardeo, algunos túneles se mantuvieron accesibles. Testigos aseguraron que existía una red subterránea que permitía salir desde el corazón del búnker hacia otras construcciones cercanas. Uno de estos caminos llevaba a un edificio desde el que era posible llegar a pie a una pista de despegue improvisada. El 27 de abril, algunos informes indican que una figura con apariencia similar a Hitler fue vista saliendo por uno de estos túneles, escoltada por varios hombres armados. Llevaba un uniforme idéntico al del líder nazi, pero no interactuó con nadie. Según los registros, esta persona subió a un vehículo cubierto que partió con destino desconocido. La operación fue rápida, sin pausas, y no quedó documentada de manera oficial en los diarios del búnker. Simultáneamente, en otros puntos de la ciudad, algunos pilotos de la Luftwaffe recibieron órdenes contradictorias. Uno de ellos mencionó que fue llamado de urgencia para preparar un avión ligero. Le pidieron tener el motor encendido por más de una hora sin despegar. No se le permitió ver a los pasajeros y luego se le ordenó retirarse. Este testimonio, aunque fragmentario, fue citado en un expediente reservado años después. Los dobles siempre habían sido parte de la estrategia de seguridad del régimen. Desde 1939 se había documentado la existencia de al menos 3 individuos entrenados para imitar gestos, voz y presencia del dictador. Uno de ellos desapareció en marzo de 1945. Se sospecha que fue usado en alguna operación encubierta durante la caída de Berlín. Un médico forense que fue consultado tras la guerra dijo que uno de los cuerpos hallados tenía características distintas a las del verdadero Hitler, especialmente en la forma de las orejas y la mandíbula. Otro elemento inquietante fue el uso de submarinos con trayectorias no convencionales. En los archivos navales de Kiel se encontró registro de 2 U-Boots que partieron sin tripulación completa. Algunos marinos declararon que no sabían hacia dónde se dirigían ni quién iba a bordo. Lo que sí confirmaron fue que llevaban cargamento sellado y que zarparon en plena madrugada. Uno de esos submarinos nunca fue recuperado. También se habló de una pista de aterrizaje oculta en las afueras de Berlín. Técnicos que trabajaron en la zona afirmaron que, en los días previos a la rendición, se despejaron hectáreas de bosque y se acondicionó una superficie para permitir despegues de emergencia.
A esa zona llegaron varios camiones y un convoy escoltado. Aunque la documentación oficial nunca lo menciona, fotos aéreas tomadas en junio muestran un claro rectangular donde antes había árboles. En cuanto a los movimientos diplomáticos, hubo reuniones privadas entre mandos de las SS y figuras de gobiernos neutrales. En esos encuentros se discutieron posibles rutas de huida y la protección de ciertos individuos clave. Un emisario de un país sudamericano fue visto entrando en una dependencia del Ministerio del Exterior el 30 de abril. Nadie supo explicar por qué estaba allí. Su visita no fue registrada en los canales habituales. Varios testigos afirmaron haber visto a una persona muy parecida a Hitler abordar un pequeño avión en una base secundaria al sur de Berlín. Lo que llamó la atención fue la cantidad de escoltas presentes y el silencio total en torno al vuelo. Ningún radar aliado registró esa salida. El aparato desapareció del espacio aéreo en dirección suroeste. Su trayecto coincidía con una de las rutas usadas por vuelos clandestinos semanas antes. Durante los interrogatorios posteriores a la guerra, algunos técnicos de aviación declararon que ciertos aviones de transporte fueron modificados para llevar cápsulas presurizadas. Estas estructuras permitían trasladar a una persona sin ser vista, incluso durante controles externos. Aunque estas versiones no fueron confirmadas con evidencia directa, coinciden con documentos que describen modificaciones inusuales en talleres de la región de Sajonia. El día 1 de mayo, un tren militar partió desde las inmediaciones de Berlín con destino desconocido. Entre sus vagones se identificó uno completamente sellado. Los soldados que custodiaban el convoy no sabían lo que transportaban, solo recibieron la orden de protegerlo a toda costa. Al llegar a una bifurcación en las vías, el vagón fue desenganchado y desviado hacia otra línea. Nunca llegó al destino original. Uno de los interrogatorios más detallados fue el de un operador de radio que dijo haber recibido una transmisión codificada desde Berlín a las 11 de la noche del 30 de abril. En ella se usaba un lenguaje previamente acordado para confirmar que el halcón había volado. Este código había sido practicado meses antes como parte de un simulacro. El operador lo reconoció de inmediato. La destrucción de documentos en masa también jugó un papel clave. Entre el 25 y el 30 de abril se quemaron miles de archivos en patios interiores del búnker. Varios funcionarios fueron vistos arrojando carpetas enteras a las llamas. Algunos de estos papeles contenían órdenes directas sobre desplazamientos, uso de transporte y listas de personal autorizado. Pese a la vigilancia soviética, no se logró salvar más que fragmentos carbonizados. Otro dato que se mantuvo en secreto durante años fue la existencia de un plan llamado Operación Serpiente. Este protocolo consistía en crear una vía de escape con múltiples capas de encubrimiento. Involucraba uso de vehículos camuflados, rutas ferroviarias alternas, desplazamientos en horarios variables y reemplazos físicos mediante dobles entrenados. Aunque el archivo original desapareció, algunos fragmentos fueron hallados en un informe clasificado en 1953. Una de las últimas pistas surgió en un interrogatorio realizado en Praga. Un antiguo miembro de la escolta personal del Führer relató que el 1 de mayo recibió la orden de entregar un maletín a una persona vestida de civil que lo esperaba en la estación. Esa persona partió en un coche con placas falsificadas. El contenido del maletín no se conoció nunca. Lo único que quedó registrado fue el número del vehículo, pero jamás se localizó. La suma de indicios dispersos, desde los túneles aún operativos hasta los desplazamientos aéreos sin registro, los reemplazos físicos, los trenes reorientados o los documentos eliminados, apuntaba a una secuencia de acciones que no respondía al caos del final, sino a una logística silenciosa y anticipada. Cada movimiento parecía haber sido calculado para desaparecer en el momento exacto, sin dejar rastros verificables ni cronología clara. La hipótesis argentina: el dictador oculto en la Patagonia. En los meses posteriores al derrumbe del Tercer Reich, distintas agencias de inteligencia detectaron movimientos que no podían atribuirse a simples refugiados. Hubo transferencias de oro y divisas hacia bancos de Buenos Aires y Montevideo, así como llegadas discretas de hombres con documentación irregular. Los reportes coincidían en que no se trataba solo de huida, sino de una red diseñada para sostener a una figura central.
En la Patagonia argentina se adquirieron propiedades apartadas, protegidas con alambrados, guardias y accesos restringidos. Testigos locales hablaron de construcciones sólidas de origen extranjero y de la llegada frecuente de visitantes con acento alemán. Nadie podía entrar sin invitación y los empleados eran reemplazados con rapidez si hacían demasiadas preguntas. Las autoridades locales nunca investigaron. Uno de los enclaves más mencionados se hallaba cerca de Bariloche. Varios vecinos afirmaron haber visto a un hombre mayor de porte rígido que se desplazaba con acompañantes armados. Su círculo hablaba únicamente en alemán y evitaba cualquier contacto con el exterior. Los movimientos eran precisos: caravanas que circulaban en horarios imprevistos, vehículos que entraban por rutas privadas y entregas regulares de suministros. Los informes europeos y sudamericanos describen que la vida en estas fincas seguía un patrón constante. El residente central recibía visitas de antiguos jerarcas, ingenieros y responsables de logística que habían logrado escapar con identidades nuevas. Se discutían fondos ocultos, proyectos económicos y formas de mantener cohesionada una red internacional. No era un retiro, sino una prolongación de la estructura que había sobrevivido a la derrota. Las condiciones del lugar eran superiores al entorno: generadores eléctricos, reservas de víveres, personal médico y torres de vigilancia camufladas. En los archivos aparecen menciones a fotografías nunca difundidas en público. En una de ellas, un hombre de cabello canoso y bigote corto aparece en el porche de una vivienda de montaña. Aunque de baja calidad, varios testigos afirmaron reconocer gestos y rasgos familiares. Algunos periodistas intentaron acercarse, pero fueron interceptados por hombres de civil que alegaban propiedad privada. Los reportes de prensa sobre la zona fueron escasos, ambiguos o directamente desaparecieron de los archivos. En paralelo, registros de consumo eléctrico y movimientos financieros desde cuentas suizas confirmaban que las propiedades estaban habitadas y mantenidas durante décadas. Los testimonios sobre la rutina del hombre coincidían: caminatas con un perro de gran tamaño, lectura de documentos durante la tarde y encuentros privados 2 veces por semana. Nunca participó en celebraciones públicas ni mostró identidad alguna en ferias o mercados. En esos espacios siempre pagaba en efectivo y se retiraba en silencio. Uno de los relatos más singulares procede de un corresponsal europeo que habría accedido brevemente a la finca. Describió una voz grave, una postura rígida y un entorno donde se percibían símbolos discretos del pasado, aunque nada incriminatorio a la vista. Murió poco después, sin dejar copias de su testimonio. Con el paso de los años, la edad y la salud fueron debilitando al residente, pero nunca perdió la disciplina. Continuaba recibiendo informes, transmitiendo instrucciones y manteniendo el control sobre quienes lo rodeaban. Para sus seguidores, representaba un símbolo vivo de continuidad, un recordatorio de que la derrota no había sido definitiva. Cuando las propiedades comenzaron a abandonarse, quedaron cubiertas por la vegetación o traspasadas a compañías privadas que bloquearon toda investigación. Sin embargo, entre exiliados y antiguos colaboradores circuló siempre la misma convicción: en las montañas del sur argentino, el hombre que había cambiado el rumbo del siglo XX siguió mandando, oculto, durante años. La alternativa Odessa, la red internacional de encubrimiento. Durante los meses finales del conflicto, varios miembros del régimen comenzaron a preparar sus rutas de escape. No existía un solo plan maestro, pero se compartían contactos, puntos de tránsito y recursos que facilitaban la huida. Algunos oficiales sabían que su historial impediría cualquier reintegración en la vida civil alemana. Otros intuían que su implicación sería demasiado visible como para evitar ser perseguidos. En ese contexto surgieron redes informales que luego se consolidarían en estructuras más organizadas, muchas veces favorecidas por la confusión del momento y la multiplicidad de jurisdicciones. Uno de los elementos clave fue la falta de coordinación inmediata entre los aliados, lo que permitió que varias figuras escaparan sin ser detectadas. Aunque en la teoría existía un interés común en capturar a los principales responsables, en la práctica los procedimientos no estaban alineados y los vacíos legales se convertían en espacios aprovechables para evadir la justicia. Con documentos falsos, ropa civil y contactos bien ubicados, muchos lograron cruzar fronteras o instalarse en zonas de ocupación menos vigiladas. En Italia, los pasos hacia el sur se convirtieron en corredores habituales.
Quienes lograban llegar a Bolzano o Merano solían tener acceso a monasterios o instituciones religiosas donde podían ocultarse durante semanas o meses. Los primeros registros indican que varios monasterios benedictinos ofrecieron refugio, aunque no siempre con conocimiento directo de los crímenes cometidos por sus huéspedes. A veces bastaba con presentarse como un soldado desorientado para recibir ayuda. La red de hospicios eclesiásticos entre el Tirol del Sur y Roma terminó siendo una vía estratégica. El Vaticano, a través de algunas oficinas como la Comisión Pontificia de Asistencia, entregó documentos de identidad temporales a refugiados sin discriminar su origen. Estas credenciales eran usadas para gestionar papeles de viaje o desplazarse por zonas controladas. En paralelo, se emitían certificados de bautismo que permitían a los prófugos presentarse con nombres cristianizados y apellidos inventados. Al llegar a Roma, muchos se dirigían a instituciones benéficas ubicadas cerca del Tíber, donde encontraban alojamiento discreto. En algunos casos, los traslados a América del Sur se organizaban desde agencias que operaban bajo apariencia de ayuda humanitaria. Se usaban sellos oficiales para autorizar viajes y embarques, con frecuencia desde puertos como Génova o Nápoles. Los billetes eran pagados en efectivo, sin trazabilidad, y los nombres en las listas de pasajeros no siempre coincidían con los de los pasaportes presentados. En ocasiones, los beneficiarios embarcaban bajo identidades duplicadas que luego eran destruidas en alta mar. En el caso argentino, las condiciones para el ingreso de exiliados europeos resultaron excepcionalmente flexibles. Las autoridades migratorias ofrecieron visados rápidos a quienes alegaban formación técnica y en muchas embajadas bastaba con una declaración jurada para obtener la documentación necesaria. Este marco permitió la llegada de individuos que, bajo otras circunstancias, habrían sido sujetos a un mayor escrutinio. Paraguay y Bolivia también ofrecieron refugio a varios prófugos. En Asunción, existían alojamientos preparados por intermediarios alemanes que servían como puntos de espera. Estos lugares funcionaban como estaciones intermedias antes del asentamiento definitivo en zonas rurales. En La Paz, algunos funcionarios locales colaboraban emitiendo certificados de residencia a cambio de compensaciones económicas. En ambos países, la dispersión geográfica dificultaba el rastreo de los recién llegados. Un elemento central en la huida de muchos fue la existencia de rutas seguras conocidas como líneas de escape. Estas se ramificaban desde Austria, pasaban por el norte de Italia y llegaban hasta Roma. Desde allí, los fugitivos eran distribuidos hacia destinos intercontinentales. Algunos recorridos incluían escalas en puertos como Lisboa o Barcelona. Cada trayecto estaba gestionado por intermediarios distintos, pero todos compartían puntos de enlace donde se verificaban las identidades falsas y se entregaban instrucciones finales. El término Odessa comenzó a circular entre periodistas y agentes occidentales a finales de los años 40. Aunque no existe evidencia concreta de que dicha organización tuviera una estructura formalizada, sin embargo, sí hubo redes de exoficiales que se ayudaban mutuamente mediante cartas, contactos o remesas. Algunas de estas conexiones se remontaban a academias militares o unidades específicas. La ayuda se ofrecía sin necesidad de pertenecer a una institución formal, bastaba con conocer a alguien en el lugar adecuado. En varios monasterios europeos, algunos religiosos ayudaron conscientemente a exfuncionarios. En otros casos, actuaban bajo el principio de hospitalidad sin investigar antecedentes. Las órdenes franciscanas fueron señaladas como particularmente receptivas en ese momento. En Roma, ciertos sacerdotes recibían a los recién llegados y los instruían sobre cómo comportarse, qué nombres usar y cómo dirigirse en caso de ser interrogados. Esta guía práctica les daba una ventaja considerable. El Comité Internacional de la Cruz Roja desempeñó un papel controversial. Si bien su intención era asistir a desplazados, en la práctica facilitó pasaportes temporales a personas que no eran verificadas a fondo. Algunos formularios se llenaban con datos inventados y no se contrastaban con las bases disponibles. Los pasaportes de la Cruz Roja permitían embarcar en buques con destino a América sin mayores controles. En varios casos, el mismo individuo logró obtener más de un documento cambiando pequeñas partes del nombre. Las embajadas suizas en Italia otorgaron permisos de tránsito en circunstancias poco claras. Aunque oficialmente estaban destinados a refugiados,
Varios miembros del antiguo régimen usaron esos permisos para cruzar a Francia o Suiza. Desde allí seguían su camino a través de rutas clandestinas o mediante agencias de viaje dispuestas a aceptar sobornos. La falta de coordinación entre embajadas y organismos de seguridad permitía que los registros no se compartieran, lo que dificultaba cualquier verificación. En Alemania Occidental, antiguos colaboradores se agruparon en asociaciones de veteranos o exiliados, desde donde mantenían contacto con quienes estaban en el extranjero. Algunas de estas agrupaciones organizaban colectas o enviaban encomiendas a países lejanos. Las cartas se escribían en códigos simples que indicaban el estado de cada persona. También se compartían listas con direcciones de contacto y recomendaciones sobre médicos, abogados o funcionarios confiables en distintas ciudades. Durante los años 50, varios criminales de guerra vivieron en Sudamérica sin cambiar su apariencia de forma drástica. Muchos conservaron sus acentos y hábitos europeos. Esto no generaba sospechas, ya que las colonias de inmigrantes eran numerosas. En localidades argentinas y brasileñas, los recién llegados se integraban en comunidades donde otros refugiados los protegían. Las autoridades rara vez investigaban si contaban con respaldo político o económico. Los contactos dentro de compañías navieras eran clave para gestionar embarques discretos. Algunos empleados eliminaban registros de pasajeros o modificaban los manifiestos. Esto permitía que los prófugos viajaran sin ser detectados o aparecieran con nombres distintos en cada puerto. En ciertos casos, los barcos eran abordados en alta mar por embarcaciones menores para realizar intercambios. Esta maniobra evitaba que el nombre del fugitivo quedara registrado en el puerto de destino. Agentes de inteligencia de países occidentales sabían de estas rutas, pero priorizaban otros objetivos. Algunos informes internos mencionaban nombres y ubicaciones, pero las decisiones políticas frenaban las acciones. En otros casos, se consideraba que esos fugitivos podían ser útiles para fines estratégicos. Esto creó un ambiente de impunidad temporal que permitió asentamientos prolongados sin intervención oficial. Los mecanismos de encubrimiento también incluían la fabricación de certificados laborales falsos. Se creaban historiales inventados que situaban a los fugitivos en empleos civiles durante el conflicto. Estos documentos eran utilizados para justificar su presencia en nuevos países. También se emitían cartas de recomendación falsas con firmas de antiguos funcionarios. En ciertos casos, se recreaban sellos oficiales con precisión para aparentar autenticidad. La colaboración entre fugitivos era constante. Se alertaban entre ellos sobre riesgos o cambios en las políticas migratorias. Usaban códigos en sus cartas o enviaban mensajes con intermediarios. Cuando alguno era descubierto, los demás actuaban rápidamente para modificar sus planes. En algunos casos, se destruían documentos o se abandonaban casas de forma abrupta. Esta dinámica de alerta permanente fue clave para sostener la red durante años. El tráfico de bienes también fue un elemento secundario pero significativo. Algunos prófugos llevaban joyas, obras de arte o metales preciosos que usaban para financiar su huida. Estos objetos eran vendidos a coleccionistas o intermediarios a cambio de dinero o favores. En ocasiones se intercambiaban por documentos o transporte. Este capital móvil garantizaba independencia y facilitaba los desplazamientos. Durante más de una década, las rutas de escape funcionaron sin interrupciones mayores. Las estructuras eran flexibles y se adaptaban a los cambios políticos. Con el paso del tiempo, algunas redes fueron desmanteladas, pero otras se transformaron en comunidades cerradas donde los prófugos vivieron sin ser reconocidos. El juicio de la ciencia, ADN contra la historia oficial. En abril de 2009, una investigadora forense se adentró en un archivo moscovita acompañada por un grupo documental estadounidense. Dentro de una caja blanca etiquetada con la palabra Alemania, reposaban piezas clave que durante décadas fueron exhibidas como las pruebas definitivas del fin del dictador. La mujer que lideraba el examen, especializada en restos humanos, extrajo cuidadosamente un fragmento óseo de unos 10 centímetros. Tenía una forma curva y en una de sus zonas se notaba una línea visible de fractura. Durante años, ese trozo había sido presentado como parte del cráneo del líder alemán, específicamente del sector parietal.
Con delicadeza, el fragmento fue transferido a una bolsa plástica para su análisis. El entorno era controlado, con todos los presentes usando guantes y la cámara registrando cada movimiento. La experta, que ya había colaborado con laboratorios federales norteamericanos, se mostró sorprendida desde el principio. Las suturas del hueso no correspondían con las de un adulto masculino. Tras una revisión inicial, la hipótesis planteada fue que ese cráneo pertenecía a una mujer de entre 30 y 40 años. En paralelo, se extrajeron restos dentales de una pequeña caja metálica. Dentro había varias coronas dentales, puentes de oro y una mandíbula inferior con algunos dientes todavía insertos. Todos los objetos metálicos se encontraban sueltos, como si hubieran sido recolectados en distintas etapas o con métodos rudimentarios. Algunos de los dientes presentaban signos de haber sido sometidos a altas temperaturas, aunque ninguno estaba completamente calcinado. La pieza central era una mandíbula inferior de apariencia humana. Se realizó una inspección visual que mostraba un diente frontal con una restauración metálica característica, elemento que había sido relacionado históricamente con la dentadura de la persona buscada. Sin embargo, al cotejarlo con fotografías tomadas a inicios del siglo pasado, no se encontraron coincidencias claras. Los dientes no encajaban con las descripciones clínicas ni con los esquemas dentales que habían sido elaborados por los asistentes odontológicos durante la guerra. La forense encargada solicitó autorización para realizar pruebas moleculares. Después de obtener muestras del interior del hueso y de la superficie dental, se envió el material a un laboratorio especializado en genética humana ubicado en Connecticut. Allí se procedió a aplicar un protocolo de extracción de ADN mitocondrial con técnicas empleadas normalmente para restos degradados o de origen incierto. Los resultados tardaron varias semanas y al ser comunicados generaron un impacto inmediato. El análisis reveló que el fragmento de cráneo no poseía marcadores compatibles con un varón. La secuencia genética correspondía inequívocamente a una mujer. Esta conclusión fue verificada por un segundo laboratorio, que usó una técnica distinta para excluir posibles contaminaciones o errores metodológicos. Ambos estudios coincidieron. El hueso mostrado durante años como prueba del suicidio no pertenecía al dictador. La mandíbula, por otro lado, presentó una situación más compleja. El ADN recuperado fue insuficiente para obtener un perfil completo. Las condiciones del material, probablemente sometido al fuego y a la manipulación posterior, dificultaron cualquier verificación concluyente. Sin embargo, se logró aislar un marcador genético parcial que tampoco coincidía con los registros disponibles de la línea materna del sospechoso. Aunque este resultado no era definitivo, sí incrementaba las dudas. Al difundirse estos hallazgos, varios medios retomaron la discusión sobre la autenticidad de las pruebas almacenadas por el gobierno soviético. Durante décadas, el fragmento de cráneo había sido exhibido ocasionalmente a delegaciones extranjeras, siendo tratado como evidencia irrefutable. Sin embargo, los documentos internos del archivo mostraban inconsistencias en el proceso de recolección. No se habían registrado con precisión los lugares exactos donde fueron encontrados los restos ni el momento en que fueron recuperados. Algunos informes indicaban que las piezas óseas fueron extraídas por soldados sin formación científica, mientras otros sugerían que fueron mezcladas con escombros recogidos tras explosiones. En 1946, uno de los agentes que trabajó en los informes iniciales expresó sus dudas en una carta interna. Señaló que los restos no estaban completos y que algunos de los elementos metálicos dentales no correspondían con la descripción oral proporcionada por antiguos miembros del entorno del líder. Esta correspondencia, hasta entonces ignorada, fue recuperada por los autores de la investigación contemporánea y usada como punto de partida para reevaluar la narrativa oficial. En 2010, un nuevo análisis independiente intentó replicar los estudios genéticos. Se solicitó acceso al mismo fragmento óseo, pero la autorización fue denegada. El argumento fue que las condiciones actuales del objeto no garantizaban una conservación adecuada tras otra extracción. No obstante, un microscopio electrónico de barrido aplicado sobre imágenes obtenidas anteriormente mostró detalles de las fibras presentes en la superficie. Estas coincidían con tejidos femeninos, reforzando los hallazgos previos.
Los investigadores también consultaron a especialistas odontológicos con experiencia en reconstrucciones históricas. Estos expertos evaluaron los puentes dentales y las restauraciones presentes. Una de las coronas de oro, en particular, presentaba un diseño que no se fabricaba en Europa Central en la década de los 40. Según los registros de fabricación, ese tipo de técnica solo había sido común en el sur de Rusia a finales de los años 30, lo que abría la posibilidad de que los restos correspondieran a una paciente diferente, posiblemente víctima de los bombardeos o de las ejecuciones masivas registradas en el área en los días finales del conflicto. En 2012, un documental transmitido en Francia presentó una reconstrucción tridimensional de la mandíbula basada en escaneos de alta resolución. El modelo generado fue comparado con las únicas radiografías dentales existentes del individuo buscado. Las diferencias eran significativas. La inclinación de los incisivos, la posición de los molares y el ángulo mandibular no coincidían. Estas observaciones llevaron a los productores del programa a solicitar una declaración oficial por parte de las autoridades rusas. La respuesta fue ambigua, indicando que los restos se mantenían bajo custodia y que no se contemplaba una nueva investigación. Al año siguiente, un equipo de periodistas franceses obtuvo acceso a documentos almacenados en París que hacían referencia a intercambios diplomáticos entre Moscú y Berlín en los años posteriores a la guerra. En uno de estos escritos, un funcionario soviético admitía que nunca se había realizado una verificación forense completa de los restos atribuidos. Según ese informe, los elementos fueron aceptados como válidos por presión de los altos mandos, interesados en cerrar el caso lo antes posible. Los avances científicos posteriores, sin embargo, permitieron identificar secuencias de ADN en restos óseos expuestos a temperaturas extremas, lo que reavivó el interés por volver a examinar las pruebas. En 2016, se solicitó nuevamente acceso al fragmento de cráneo, esta vez con técnicas de espectrometría de masas y análisis isotópico. La solicitud fue rechazada. A pesar de ello, los resultados anteriores ya habían marcado un precedente. El consenso en la comunidad forense era claro. No existía certeza absoluta de que los restos conservados correspondieran al personaje en cuestión. Uno de los genetistas que participó en el primer estudio afirmó que en términos judiciales las evidencias serían consideradas inválidas. Ni la cadena de custodia era clara, ni el origen del material había sido documentado con rigor. El hecho de que el cráneo fuera de una mujer eliminaba automáticamente su valor probatorio. Por su parte, los elementos dentales, al no contar con coincidencias verificables, no podían sostener una conclusión definitiva. En retrospectiva, el caso ilustraba cómo un relato construido sobre objetos ambiguos podía mantenerse durante décadas sin una base científica sólida. La existencia de dudas fundamentadas en pruebas genéticas y dentales derribaba el argumento de certeza que había dominado durante generaciones. Lejos de cerrar la discusión, las investigaciones del siglo XXI habían abierto nuevas preguntas sobre uno de los episodios más emblemáticos del final de la guerra. La línea prohibida, los últimos Hitler en el siglo XXI. Cuando el periodista entró en la pequeña vivienda de los hermanos Wolf, encontró un salón sencillo, decorado con objetos comunes y sin señales de extravagancia. Frente a él estaban 3 hombres de edad avanzada, con el mismo apellido que había sido borrado de la historia. No querían ser grabados ni fotografiados y pidieron que sus nombres reales no fueran mencionados. Aceptaron hablar con reservas, conscientes del peso que sus palabras podrían tener. Habían vivido en Long Island desde hacía décadas, manteniéndose lejos del ruido mediático. Solo accedieron a la reunión por respeto al intermediario que les había contactado. El ambiente en la sala era tenso. Uno de los hermanos se levantó, fue a la cocina y regresó con 3 vasos de agua. Otro miraba al periodista sin decir una palabra. El tercero, el mayor de todos, fue quien finalmente rompió el silencio. Confirmó que eran descendientes de Alois Hitler Jr., medio hermano del dictador, y que habían llegado a Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Con voz pausada dijo que la familia decidió no tener hijos para terminar con el linaje. No lo expresó como un acto simbólico, sino como una decisión práctica. Ninguno de los 3 se casó. Vivieron trabajando, pagando sus impuestos y evitando cualquier atención pública. En otra parte del mundo, un hombre afirmaba haber sido fruto de una relación entre Hitler y una mujer francesa.
Jean-Marie Loret nació en 1918 en Picardía y su madre le reveló la identidad de su padre poco antes de morir. La historia decía que Hitler había estado en Francia durante la Primera Guerra Mundial como mensajero del ejército alemán y que durante una breve estadía en Fournes-en-Web conoció a Charlotte Lovejoy. La mujer tenía 16 años cuando comenzó la relación. Años más tarde le dijo a su hijo que aquel soldado desconocido era el futuro dictador. Loret, incrédulo al principio, comenzó a investigar. Contrató a abogados, habló con historiadores y reunió papeles, entre ellos cartas de su madre con referencias al joven alemán. Loret trabajó como profesor y vivió una vida ordinaria. Nunca buscó fama. Su interés por esclarecer el tema creció tras la publicación de algunos documentos militares que ubicaban a Hitler cerca de la aldea donde fue concebido. Algunos testigos afirmaron haber visto a Charlotte paseando con un soldado de acento extranjero. Otros recordaban a un joven que dibujaba mucho y escribía poemas. Las coincidencias empezaron a acumularse. En los años 70, Loret autorizó pruebas grafológicas comparando su escritura con la del dictador. Los resultados mostraron similitudes, aunque los expertos evitaban afirmaciones categóricas. El periodista David Gardner consiguió acceso a papeles personales de Loret tras su muerte. Revisó documentos notariales, cartas y entrevistas grabadas por terceros. En algunos de esos textos, Loret relataba el momento en que su madre le confesó todo. Describía una escena en la cocina con su madre pálida, diciéndole que su padre había sido alguien que el mundo odiaba. El shock fue inmediato. Le costó dormir durante semanas. Su entorno se enteró con el tiempo, pero nunca hicieron preguntas. Loret pidió ser enterrado sin menciones a su origen, solo quería desaparecer. Uno de los elementos más controvertidos del caso fue una serie de análisis genéticos realizados a partir de una servilleta usada por un descendiente de Loret. La muestra fue enviada de forma anónima a un laboratorio europeo. Allí, un equipo examinó el ADN y lo comparó con muestras indirectas del presunto linaje paterno. Según los resultados filtrados por un colaborador del estudio, ciertos marcadores coincidían con un perfil específico de una región del sur de Alemania. Sin embargo, el informe no fue publicado oficialmente y el laboratorio se negó a hacer comentarios. No hubo confirmación oficial ni réplica de los análisis. En paralelo, otro investigador mencionó la existencia de un supuesto hijo en Sudamérica. El hombre, de nacionalidad argentina, habría sido adoptado por una familia cercana al régimen nazi. Algunos informes indicaban que fue registrado con un nombre falso y que su madre biológica trabajó como enfermera durante la guerra. El dato apareció en un expediente de la inteligencia francesa, pero sin más detalles. Las fechas coincidían con los últimos años del conflicto, aunque no había evidencia clara que conectara directamente a Hitler con aquella mujer. El supuesto hijo falleció en los años 90, sin dejar descendencia. Los gobiernos involucrados evitaron hacer comentarios. Las embajadas consultadas alegaron no tener registros oficiales sobre los casos. Algunos archivos fueron cerrados y otros se extraviaron con el tiempo. El clima de secretismo alimentó las dudas. Organismos históricos se negaron a participar en debates sobre herencia genética. Coleccionistas privados ofrecieron comprar objetos personales de los presuntos descendientes, pero las familias se mantuvieron al margen. Ninguno quiso lucrarse con el apellido. La mayoría prefirió cambiarse de nombre, mudarse o romper contacto con el pasado. El libro de Gardner recoge otro caso en Alemania, donde un hombre de mediana edad afirmó tener documentos que lo conectaban con la familia Hitler. Afirmaba haber encontrado cartas antiguas en el desván de su abuela, firmadas por una mujer de apellido Polsl. El contenido hacía referencia a un niño entregado a una familia lejana para evitar rumores. Al parecer, se trataba de un embarazo no planificado que fue silenciado por conveniencia. El hombre intentó entregar las cartas a un museo, pero no recibió respuesta. Más tarde, desapareció del foco público. Las autoridades austriacas también intervinieron en algunos episodios. En los años 80 ordenaron el sellado de archivos que contenían referencias a posibles ramificaciones familiares. Alegaron motivos de seguridad y protección de la intimidad. La medida fue criticada por algunos historiadores que pedían acceso para investigar el impacto del pasado en generaciones futuras. Sin embargo, los gobiernos regionales mantuvieron la orden de confidencialidad.
Las actas parroquiales, documentos de identidad y registros hospitalarios permanecieron inaccesibles durante décadas. Con el paso del tiempo, los rumores sobre posibles herederos biológicos se volvieron menos frecuentes, pero más persistentes. Algunos investigadores privados aseguraban tener pistas, mientras otros trataban el asunto como un tabú. Las cadenas de televisión se interesaron por los casos, aunque la mayoría evitó profundizar por miedo a controversias. Los descendientes conocidos mantuvieron siempre la misma postura. Silencio, ni negaciones ni confirmaciones, solo distancia. En Nueva York, los 3 hermanos que iniciaron esta historia siguieron con su rutina. Uno trabajó como jardinero, otro fue técnico de mantenimiento y el mayor pasó sus últimos años cuidando de los otros 2. Su apartamento seguía sin cambios, con muebles viejos, una radio encendida y retratos anónimos en las paredes. Nunca volvieron a recibir a ningún periodista. Su historia quedó escrita solo en grabaciones sin firma, en archivos que nadie quiso abrir del todo. La existencia de una línea genética vinculada al dictador sigue siendo una incógnita sin resolver. Las pruebas nunca llegaron a una conclusión definitiva y los implicados desaparecieron en medio del anonimato. Las dudas persisten, aunque las respuestas probablemente quedarán enterradas con quienes las conocían. La historia cerró muchas puertas, pero algunas quedaron entreabiertas. Lo que se heredó no fue poder, fortuna o legado político, sino un silencio difícil de romper.